o menos, como les digo, soy autodidacta, va sonando así, ¿no? Es más o menos el sonido de este instrumento, es parecido un poquito al violín, ¿sí? Un poquito como en el registro del violín. Y bueno, pues, ahí les voy mostrando, pues, para los que se van integrando. Y el bajo de viola es técnicamente como un violonchelo, ¿sí? Que es este aparatote, ya que ven, esto es bastante grande. Tiene 7 cuerdas y pues más o menos suena, voy a quitar no sé si, ¿qué tal se oye ahí? Un poco esto. El arco se toma de esta manera, no se toma de esta manera, sino de esta manera, es muy gracioso, ¿no? Bueno. Este es más o menos el bajo de viola, ¿sí? Entonces estos son los instrumentos con los que pues yo he hecho alguna investigación también, ¿sí? Y pues lo he ido haciendo a la par que con el corno, ¿no? El corno pues ya es mi estudio, es mi profesión y pues es mi trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ese es más o menos los parámetros en los que podemos manejar la charla. Súper, Diego. súper chévere, Miguel. Entonces, yo creo que podemos empezar, muchachos. Vamos empezando. Perfecto. Pues Ok. buenas tardes para todos. Nuevamente, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Hoy tenemos un gran invitado, Miguel Enríquez, cornista de la Filarmónica de Bogotá, muy conocido por muchos de nosotros, lleva muchísimos años en la orquesta. Hoy lo vamos a ver también en una faceta que muchos de nosotros desconocíamos, que es su pasión por la viola da gamba, la música antigua. Entonces, bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Hola, mucho gusto. ¿Cómo van? Bien, ¿Todo bien. bien? Entonces, para empezar, les voy a leer un poco de la biografía de Miguel, un resumen bastante corto. Miguel inicia sus estudios de corno francés en el Conservatorio de la Universidad del Cauca en Popayán con el profesor Adam Jastrzębski. A la par, hace la investigación en música del periodo barroco, Renacimiento y Edad Media junto a Juan Carlos Torres, director del grupo de música antigua Calenda Maya en esta misma ciudad. En Bogotá hace parte de la Banda Sinfónica Nacional y luego la Orquesta Filarmónica de Bogotá, donde ha trabajado como cornista por 24 años. Es gambista autodidacta y formó parte de la banda barroca La Folía. Fue fundador del ensamble Emiola, interpretando músicas de todo el periodo del barroco hasta la Edad Media, y como también música del Medio Oriente y de la región de los Balcanes. Fue integrante del grupo de canto, grupo que se dedica a investigar de la música del periodo colonial, cuyo director es Egberto Bermúdez. Entonces, Miguel, muy, muy interesantes. Es realmente interesante ver esta dualidad de instrumentos y de carreras. Entonces, antes de llegar a la parte de la viola da gamba, sí me gustaría es un poco indagar cómo ha sido tu inicio en el corno. Hace unas semanas nosotros tuvimos a unos invitados aquí tratando de analizar la historia, de encontrar la historia del corno en Colombia, pero no llegamos nunca como a la parte de Popayán, del Cauca. ¿Cómo llega el instrumento para allá? ¿Cómo llegas tú al corno? Pues digamos, en mi caso siempre ha sido
por el lado de la melomanía, ¿no es cierto? De escuchar música, ¿sí? Entonces, al corno llegué gracias a una película, al cine, una película bastante famosa a mediados de la década del 80, se llamaba Silverado, ¿sí? Entonces, en Silverado es una película del oeste, eh, tiene una música de cornos fantástica, entonces ese momento cuando uno está en la sala de cine y escucha un solo, esa soledad, digamos, del oeste americano y sale una melodía con un corno, digamos, en ese momento, pues a mí se me erizó la piel y yo dije, bueno, ¿de qué se trata eso, no? No tenía ni idea de cuál era el instrumento ni nada, pero sí me impresionó la profundidad del sonido del corno, entonces pues, yo dije, tengo que investigar, tengo que llegar a en algún momento tengo al menos saber qué era eso, ¿no es cierto? De qué se trataba. Eh, Años después ingresé al conservatorio porque pues tenía digamos, un deseo muy grande por estudiar música y a los pocos días pasé por un salón de alguien que estaba estudiando, era mi profesor, ¿sí? Y yo inmediatamente quedé pues fascinado con ese instrumento y bueno, esa es mi historia, aquí estoy, sí, o sea, ese es como el ingreso mío con el corno, ¿no? El cine, ¿sí? Y sigue siéndolo porque pues en el cine el corno tiene un papel predominante y sin el corno el cine no existiría, o sea, no es, Star Wars y la melodía de la fuerza no sería posible y de ahí para arriba podemos hablar muchísimo pues, acerca del Claro, corno, sí. claro, claro, chéverísimo. O sea, siempre ha habido esa pasión entonces por la música de cine también. Sí, 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 mucho. Es que ir al cine y escuchar solos de corno es un tremendo placer para mí. Yo creo que para todos los que somos cornistas, ¿no es cierto? Cuando viene un solo de corno, uno, ¡ah! Uno sabe, digamos, sabemos la potencia de los equipos de amplificación que hay en un teatro, entonces, pues, el corno en un teatro, en una sala de cine suena fenómeno, entonces, pues, es increíble esa experiencia, ¿sí? Sí, sí, claro. Cuéntame, en ese momento en el que tú estabas estudiando corno allá en Popayán, ¿cómo era el ambiente de estudio? ¿Habías más compañeros? ¿Había gente estudiando corno? ¿O cómo se vivía el ambiente de corno allá? Era precario, no había, digamos, tenía varios compañeros, eh, pero, digamos, no sé, no era un momento en el que el instrumento o que hubiera mucho deseo, no era fácil, ¿sí? No era fácil para las personas tomar, digamos, el instrumento en una forma muy seria en ciertos aspectos. No quiero demeritar digamos, decir algo, pero no había un movimiento muy grande hacia la música clásica, se movía más en esa época la música popular, ¿sí? Eh, la música popular todos sabemos que también es muy difícil de ejecutar, pero pues no había un movimiento, no había un deseo. Hoy en día ha cambiado mucho en Popayán y en toda Colombia, pues los movimientos de música son muy grandes y entonces hoy en día en todo lado las cosas están funcionando muy bien, ya, mucho mejor. Entonces en ese momento yo viví en cierta forma una soledad, ¿sí? Porque pues estudiaba y estudiaba y no tenía como alguien con quien compararme ni nada. Pero pues afortunadamente tuve un maestro que digamos, me influenció mucho a estudiar, a seguir. Tocábamos juntos muchísimo, entonces, pues, él es polaco, él vive ahora en Guayaquil, y tocábamos mucha música de cámara todo el día, tocábamos dúos, tríos con algún trombonista, porque pues, había un trombonista que también tocaba bastante, que se defendía mucho con el trombón, entonces hacíamos mucha música de cámara y prácticamente ya estudiaba todo el día. Es un sitio muy agradable si uno quiere estudiar y quiere trabajar muy duro, es el sitio indicado para eso. ¿Sí? Es una ciudad pequeña, uno no se distrae y uno perfectamente puede estar todo el día metido en el conservatorio haciendo cosas, ¿no es cierto? Chéverísimo, súper chévere. Y entonces, en ese momento, ¿cómo llega esa pasión por la música barroca o la música antigua?
Yo no conozco muy bien cómo es el movimiento musical en Popayán, disculparás mi ignorancia. No sé si allá se mueve algo de música antigua, hay festivales o simplemente fue curiosidad, melomanía, como lo llamaste al principio. No, allá hay un festival de música religiosa que sigue funcionando, se hace en la época de Semana Santa. La Semana Santa de Popayán es muy famosa, digamos, por todos los actos religiosos y todo, y entonces hay, con esa celebración, desde hace muchísimos años, yo creo que por ahí unos 40, 50 años se viene realizando un festival de música religiosa. Hacen, digamos, en la década del 80, del 70, había muy buena financiación, entonces llegaban muy buenos grupos de Europa, básicamente, sí. Yo tuve la oportunidad de escuchar allá muy buenos músicos en este aspecto, y entonces pues me gustaba muchísimo desde niño. Eh, Desde 11, 12 años yo iba a conciertos a ver clavecinistas, a ver gente que tocaba flauta de pico, gente que tocaba violas da gamba que venían de Europa. Entonces pues em, me fui metiendo por ese lado. O sea, mi afán y mi deseo por estudiar música empezó con la música del barroco, pero pues llegué a un conservatorio y allá pues no había los medios para hacer eso. Entonces pues decidí investigar ese ambiente, pero a la vez pues hacer mis estudios de corno, porque yo sabía que pues, también tenía, digamos, en el corno también me gustaba muchísimo, ¿sí? Entonces manejé siempre esa dualidad, ¿sí? O sea, investigar algo del barroco y de manera autodidacta, pero seguir con el corno porque pues me fascinaba muchísimo también, ¿no? Y me encantaba mucho pensar en tocar en una orquesta, en una banda sinfónica, hacer grupos de cámara, todo eso, todo lo que conlleva el estudio del corno. Chévere, chévere, muy chévere. ¿Y en qué momento dices, pues pucha, ya, me gustó mucho la viola, me compro una viola? ¿En qué momento decides, me la voy a comprar ya? La historia empieza allí mismo en Popayán con alguien que menciono ahí en la reseña, ¿sí? Se llama Juan Carlos Torres. Con él queríamos estos instrumentos, queríamos saber cómo se podía hacer un instrumento de estos. Entonces pues buscamos en Europa, digamos, información y todo eso. Hay un almacén en Inglaterra que se llama The Early Music Shop, ¿sí? Allá importamos, digamos, unos planos de violas da gamba, ¿sí? Un plano básicamente de la viola da gamba abajo, y se los llevamos a alguien a Pasto, ¿sí? Un señor que fabricaba guitarras. Él se llama José Luis España, y él, digamos, como por arte de magia, nos construyó una viola da gamba, digamos, bastante bien para hacer la primera que él hizo, ¿sí? Nosotros lo introdujimos a él en ese ambiente, y hoy en día él exporta instrumentos a Europa. O sea, él es un constructor ya, digamos, de instrumentos de música barroca, hace laúdes, violas da gamba, otras cosas, hace violines, chelos barrocos, ¿sí? Entonces, pues, nosotros fuimos los que lo metimos a él en ese cuento, nos hizo esa viola, y por ahí empecé, digamos, como a los rudimentos con ese instrumento, ¿sí? Que fue muy interesante Mis dos instrumentos son construidos por él, y si ustedes pueden verlos, no sé, voy a intentar acercar un poquito. Son instrumentos ya de factura muy bonita. Miren esta conformación que tiene aquí. Estos adornos son hechos en barniz de pasto, ¿sí? Que es una Ujú. artesanía que hacen allá. Es una viola a gamba soprano, es bellísima. Miren la voluta del instrumento, es algo hermosísimo, ¿sí? Miren la talla que tiene por la parte posterior, es algo, es algo hermosísimo, es algo completamente barroco, ¿sí? Y Es un él pues tremendo se artesano. dio, Ujú. es un tremendo artesano, ¿sí? Miren todos los adornos que tiene. Esto es una cosa muy bella. Este es un instrumento, digamos, visualmente es muy hermoso, ¿sí? Entonces, pues es increíble que él de la nada logró hacer ¿no es cierto? Él se llama José Luis España, él vive en Pasto y es el constructor de todos estos instrumentos, ¿no? Pues ha sido un mecenas para los que tratamos de hacer este tipo de música aquí en Colombia, porque pues él nos ha
nos ha proveído de, digamos, de todos estos instrumentos, cosa que si lo hiciéramos desde Europa, pues sería muy costoso y muy difícil hacerlo. Acá lo tenemos a la mano, entonces pues ha sido somos muy afortunados de tener a alguien así. ¿Sí? Sí, súper interesante. En el momento en el que él hace este instrumento, ¿cómo trabaja? O sea, la afinación, ¿cómo la están trabajando? ¿La trabajan barroca, que es bastante más bajo, o están trabajando 440 estándar de ahora, 441? Eso depende de la época en la que uno se encuentre, ¿sí? Digamos, si estamos hablando de periodos del Renacimiento y un poco entrando en el barroco temprano, o sea, época de Monteverdi, de y hay no, Marini es un poco más. eh, Todos estos compositores venecianos, Claudio Monteverdi, Darío Castello, de pronto ustedes no conocen mucho sobre esto, Tarquinio Merula, que son compositores del barroco temprano. En esa época se afinaba en 400, cerca a 440, ¿sí? ¿No es Ujú, cierto? Y hoy en día, pues los especialistas de eso lo hacen en 440, pero hacia la época ya del barroco medio y pleno, que ya estamos hablando, nos ubicamos en Bach y Händel, ya se trabaja una afinación, digámoslo coloquialmente o vulgarmente, medio tono abajo, ¿sí? O sea, la afinación ya es en 415, el La, ¿sí? Entonces, pues eso, digamos, eso está establecido en parámetros y en métodos y comentarios de la época de los compositores, ¿sí? Entonces, eso es más o menos eso, sí, o sea, hacia el Renacimiento y Barroco temprano 440, Barroco pleno 415. Eso es, eso, y de hecho eso creo que siempre estuvo así hasta el periodo clásico, también se trabajaba en 415, ¿no es cierto? Ya hacia el periodo romántico ujú. se empezó a subir la afinación otra vez. ¿Sí? Sí, claro. Para ti, ¿esto no ha generado un problema cuando tienes que tocar y cambiar de afinación cuando pasas al corno moderno? Yo he tenido bastante experiencia tocando corno natural y cuando tocaba con las orquestas antiguas que afinaban 415, algunas 437 y luego me pasaba al corno moderno, era insoportable y era, o sea, yo no sabía dónde estaba la embocadura, dónde estaba nada, yo me volvía lo que decía, no puedo más, no, es muy difícil. ¿Para ti no causa mucho trabajo esto? Pues como no, digamos, no he incluido al corno en el pensamiento barroco, o sea, me encanta tocar con el corno música barroca, pero con pistones, ¿sí? Ujú, Eh, Nunca, la verdad es que nunca entré, digamos, en el mundo de la música barroca con el corno natural. Eh, a mí me parece que es bastante difícil, no es fácil intentar acercarse hacia el barroco con el corno natural. A mí me pareció complicado, entonces siempre me gusta el corno, eh, hacer música barroca, pero con corno, con pistones. Entonces, si ya yo me bajo, si me bajo en la afinación con mis instrumentos ya con estos instrumentos de cuerda, pues yo hago de cuenta que estoy transportando, ah, estoy transportando medio tono abajo y entonces como nosotros transportamos todo el día, pues no me afecta para nada, ¿no es cierto? claro. Yo entiendo su comentario porque sí, yo sé que cuando uno empieza a trabajar con esos sucesos de armónicos y toda esa cosa y los tapados y todo eso, eso ya es, eso ya es otra cosa, ¿no es cierto? Y hay que trabajarlo eso y hay que especializarse en eso un poquito, sí. Sí, pues es complicado. Es que yo recuerdo una vez estaba tocando la misa, no me acuerdo, algo de Haydn y el órgano estaba Sí, en 433. El órgano estaba en 433 y teníamos que afinar así. Y cuando luego yo llegaba al conservatorio a mis clases de corno, mi profesor me decía, ¿usted qué está haciendo? ¿Eso, cómo le suena ese instrumento así? Yo, no, pues que estoy tocando en el órgano de malas. Afine 442 que se afina acá 443. Y me costaba es que muchísimo cambiaron, trabajo. claro, cambió la fuerza de los labios, digamos, al emitir el aire, entonces después la afinación bailaba muchísimo, me imagino, Sí entonces es súper difícil. ese es el proceso. A mí me cuesta mucho, digamos, cuando a mí me gusta tocar sobre hacer variaciones con el corno, ¿no es cierto? Pongo música por allí del barroco y trato de incluirme, digamos, dentro de esa música,
y voy haciendo variaciones con el instrumento y eso, y entonces hay grabaciones con las que yo no puedo porque pues la afinación está desfasada, ¿no? Si está en 415 fija, pues es simplemente acercarse a bajar un medio tono, ¿no es cierto? En todo lo que están tocando, pero como dices, a veces la afinación ya no está en 415, sino en 420, 425, porque pues esas afinaciones son muy particulares, entonces pues uno siente y uno dice, no, eso no, eso no es para mí, ¿sí? Entonces esa es la cuestión Sí, con esas claro. músicas. Sí, es difícil. ¿Por qué la viola da gamba y no corno natural? Porque la viola da gamba tiene un sonido, digamos, que se acerca mucho a la voz humana, ¿sí? Dicen los que, digamos, los comentarios de la época eran así, ¿no es cierto? Hablaban mucho de que la viola cantaba mucho y y que se parecía mucho a la voz humana. Entonces, pues eso a mí siempre me gustó cuando escuché, siempre que tuve una intención en algún momento cuando empecé a estudiar música, de estudiar violonchelo, ¿sí? Pero no era el instrumento para mí, era la viola da gamba. Entonces, cuando descubrí ese instrumento, cuando pude acceder a ese instrumento, pues me gustó muchísimo. Y entonces, pues yo dije, no, el corno, es que digamos, un segundo, sí, esperen. Listo, listo. El corno es un instrumento para cazadores, ¿sí? Nosotros somos cazadores, o sea, eso era lo que me decía mi profesor, ¿no es cierto? Entonces el carácter de este instrumento es otra cosa, no se va a acercar hacia la voz humana, sino se acerca a una profundidad en un escenario digamos, más amplio, ¿no es cierto? Y en cambio, la música del barroco trabaja más, digamos, más los afectos, digamos, o sea, los estados anímicos de una persona y, digamos, trabaja más la resonancia, ¿sí? Estos instrumentos manejan más la profundidad, el tamaño, digamos, de un escenario, ¿sí? Y trabajan potencia, ¿no es cierto? Entonces, mmm, esto, digamos, el corno para mí yo veo con el corno como un cazador, ¿no es cierto? Entonces, me gusta manejar las dos cosas, sí, o sea, me gusta manejar la ternura y la sensibilidad en la viola, y me gusta con el corno, pues, ser un cazador, ¿no es cierto? O sea, siempre cuando empiezo a tocar o algo, trato de pensar en que estoy en una campiña francesa digamos, todo el andamiaje de la nobleza de aquella época, hace 200 300 años, y llega la cacería, ¿no es cierto? Entonces llegan los galgos, los perros, toda esa cosa, ¿no? Y yo soy un cornista porque ellos en esa época contrataban cornistas, ¿no es cierto? Para que amenizaran las cacerías, ¿no es cierto? De ahí empezaron ya, digamos, estos cornistas empezaron a imaginarse y a ubicarse, digamos, en un momento a la hora de la salida del sol, ¿sí? O sea, para que los cazadores se levantaran, después en medio de la cacería, pues empezaba empezaba ya la acción, ¿no es cierto? Entonces, siempre empiezo calentando con algo de cacería, ¿no? Y así, ¿no es cierto? Entonces eso eh, arranca la cacería y que vengan los galgos y eso, ¿no es cierto? Entonces ese es más o menos mi carácter con el corno y la sensibilidad con las violas da gamba, ¿no es cierto? Entonces pues, ahí hago un paquete y con eso pues me voy moviendo, ¿no es cierto? Chéverísimo, chéverísimo, súper interesante. Precisamente Walter nos estaba comentando que hace varios años ustedes se encontraron en la Nacional y que estaban calentando y Walter me dijo, mire,
Walter dijo que tú le habías dicho, mire, yo caliento, pero yo caliento con llamados de casa. Esto es lo que yo hago. Ese es tu Llamados de calentamiento, cacería, sí, que, sí, sí. como improvisados ahí, y súper chévere, súper bacano siempre. Entonces, es tu rutina de calentamiento, llamados de cacería. Es que me fascina la improvisación también, ¿no es cierto? O sea, la improvisación siempre estoy buscando alguna, alguna cosa, o sea, es que en el barroco uno se acostumbra a improvisar, ¿sí? Entonces siempre me gusta estar buscando, digamos, sonoridades con el instrumento también, digamos, mmm, no solamente con los llamados de cacería, sino incluso con cosas barrocas. Yo puedo estar en este momento y digo, bueno, imaginémonos algo, ¿no? Puedo hacer alguna cosa de esas, hacer dedos, bueno, esas cosas que uno se puede ir imaginando como uno quiera, ¿no es cierto? Entonces, pues todas esas vivencias que he tenido con el barroco me ayudan a ese tipo de realizaciones y todo eso, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea. Súper chévere, es muy interesante. Cuando llegas tú a la viola da gamba, ¿cómo es el aproximamiento técnico? ¿Cómo desarrollas la técnica, aprender a coger el arco, los dedos, todo este tipo de cosas? Dices que eres autodidacta, ¿cómo llega todo ese conocimiento? De la misma manera que lo hacían ellos en esa época. En esa época, digamos, transgredir las distancias era algo técnicamente y prácticamente imposible. Hacer un viaje de 50 kilómetros para ir a tomar una clase era muy difícil. Entonces, pues a ellos les llegaban algún método, algún gráfico o un cuadro, digamos, donde ellos podían ver la manera como se tomaba el instrumento y de ahí partían, ¿sí? Era muy difícil. Hoy en día tenemos todas las facilidades, ¿no es cierto? Pero de esa misma manera, digamos, yo llevo tocando viola da gamba por ahí más o menos unos 25 años, ¿sí? Y pues tuve algunos métodos y observé cómo se tomaba el arco, eh, digamos, cómo se colocaban las manos, cómo se armaba la mano, las posiciones y todo eso. Y hace rato comenté pues que yo empecé a estudiar viola da gamba con métodos de corno, ¿no es cierto? O sea, de una Ujú. manera, pues, como podía aproximarme lo hice, ¿sí? Y entonces, pues, eso fue muy divertido porque, pues, me di el gusto, digamos, de hacerlo de una manera muy libre, no, pues, eh, eh, nunca tuve una educación hecha, digamos, bien hecha con estos instrumentos, no simplemente así, alguna que otra clase, ustedes saben lo que es ir a un taller con alguien y que te vean 5 minutos, te dicen, oye, estás aquí, arregla un poquito aquí el arco, acá los dedos un poquito así, ya, y eso es todo, ¿sí? No hubo más formación que esa, ¿no? Entonces, pues básicamente me formé mucho con un micrófono, ¿sí? Grabándome, diciendo, pues, esto me gusta, esto no me gusta, entonces, eso fue más o menos la formación y tocando con personas, ¿no es cierto? Eh, hay un comentario de un músico de estos famosos, de los que hacen música del barroco, que dice que hay que aprender a tocar tocando. Así más o menos aprendí yo, ¿sí? Aprendí a tocar tocando. Y eso, me tocó así. Súper chévere, súper interesante. Luego, ¿cómo combinas, cómo mezclas estas dos cosas? Tu profesión, la orquesta, con la viola de gamba. ¿Tú tienes una rutina, estudio 3 horas de corno, 2 horas de corno, 1 hora de corno y 2 horas de viola? ¿O simplemente la viola viene en una pasión que estás tocando pues ocasionalmente? Bueno, es un instrumento que es bastante agradecido. Si uno toca hoy y, digamos, no toca por 2 días, porque pues
a veces, por ejemplo, en la orquesta tenemos los viernes y los sábados cuando no hay pandemia, ¿sí? Tenemos ensayos doble, ensayo y concierto, y pues hay que estar, digamos, bien concentrado con lo de la orquesta, pues no hay así como mucha oportunidad de tocar esto, ¿no? Pero es un instrumento muy agradecido, entonces uno va como más, como con más calma, eh, no con el corno, pues con el corno uno tiene que estar siempre, digamos, porque este es un instrumento que exige que yo no esté tocando todos los días, porque si no, pues el nivel se le baja mucho. Y entonces eso es básicamente como hago, ¿no es cierto? O sea, la viola, además toco con amigos, con personas que también tienen instrumentos de estos, entonces pues hacemos buenos ensayos y entonces uno en el ensayo también ejerce la práctica y pues más o menos ahí va uno, más o menos va uno ahí sosteniéndose y disfrutando, ¿no es cierto? Sí, chévere. Cuéntame cómo es la organización de esto aquí en Colombia, en Bogotá. Yo no he sabido, no sabía que había como una orquesta, que hubiera forma de escuchar este tipo de instrumentos, o que hubiera una organización o una o como una agremiación de música antigua, así fuera pequeña en la ciudad. Sí, pues hay una banda barroca que se llama La Folía. Ellos trabajan, eh, eh, ellos trabajan, digamos, son más o menos ordenados, entonces tienen alguna agenda de conciertos. Eh, Aparte de eso, pues hubo un florecimiento de esta música hace como unos 15 o 20 años. Ahora ha bajado un poquito, ¿sí? Las personas, digamos, muchas personas que han querido dedicarse a esto, digamos, ya más en serio, pues han tenido que emigrar a Europa básicamente, algunos a Estados Unidos, y se han quedado allá, ¿no es cierto? Porque ya hay un movimiento más floreciente de esto, ya es toda una profesión. Acá no es fácil. Veo que los que han trabajado, digamos, en este aspecto, pues siempre se tratan como de defender ya, digamos, en el ambiente educativo, ¿no? En el ambiente de la academia. Y pues básicamente uno se reúne para hacer algún concierto o algo, pero no es tan fácil sostener, digamos, un nivel de trabajo continuo, porque pues se trabaja de acuerdo a la necesidad, ¿no es cierto? Entonces eso tiene sus compliques, ¿sí? Y hoy en día no es fácil hacer música antigua aquí en Bogotá, hay que lucharlo, pero pues si uno tiene la fuerza y todo, pues lo logra, ¿no es cierto? Sí, claro, claro, súper chévere. Algo que me intriga y es, yo he escuchado de muchos maestros que he escuchado con el tiempo, la que tocar otro instrumento aparte del que uno toca, bastante alejado del mismo, enriquece muchísimo, lo enriquece a uno muchísimo como instrumentista y como músico en general. Qué sientes que le ha aportado esta práctica de la viola da gamba a ti como cornista? Pues me ha ayudado muchísimo porque, digamos, hace unos años he tenido inconvenientes fuertes con el corno, ¿sí? Eh, digamos, he sufrido en cierto sentido de una distonía muscular que tiene que ver con orígenes acá en el cerebro, digamos, o sea, pues algún neurólogo me dijo una vez, pues usted repitió tanto que pues se cruzaron, digamos, se le cruzaron los cables, coloquialmente se puede decir, o sea, unas conexiones funcionan mal por allá arriba. Y entonces, pues bueno, he luchado bastante. Últimamente me siento mucho mejor con el problema de la distonía muscular, ¿sí? Y pues estos instrumentos, digamos, de música barroca me han ayudado mucho a hacer como una catarsis, ¿no es cierto? Como lograr, digamos, mirar desde otro enfoque, ¿sí? La música y entonces traer eso para acá, digamos, ese bienestar y entonces trabajar con el corno y tratar de superar esos inconvenientes, ¿no? Eso es bien, bien fuerte, les cuento, digamos, algún problema que uno llegue a tener con el instrumento, ¿no es cierto? Pues ya prácticamente estoy en 50 años y llevo
casi llevo 30 y algo años tocando corno, entonces pues siempre hay un desgaste y vienen los problemas, ¿no es cierto? Entonces eso ayuda mucho tener otra, digamos, otra condición musical, otra salida, ¿no es cierto?, para superar ciertos inconvenientes, ¿sí? Cuando uno es joven, pues uno tiene todas las capacidades, pero a medida que uno va subiendo, pues vienen inconvenientes, entonces es muy bueno que uno tenga, digamos, esa riqueza, ¿no es cierto?, para decir, bueno, si hoy hay un problema con el corno, pues bueno, vamos, toquemos un poco de música barroca y disfrutemos un poco, descansamos del cerebro y después volvemos al corno y entonces ya con más tranquilidad pues podemos seguir con este aspecto, ¿no es cierto? Súper chévere, súper interesante. Me causa curiosidad que dices que la música barroca es como un descanso para el cerebro. Cuando yo tenía que ir a tocar música, pues no barroca, pero sí clásica con corno natural, para mí era todo lo contrario. Era un enfoque absoluto porque pues estaba trabajando con gente especialista en la época y decía, es que se toca la articulación así, se tiene que hacer de esta manera y el sonido es diferente y para mí era sumamente estresante. O sea, llegar al corno era como, "Uf, ya, otra vez mi instrumento", pero el corno natural, otra cosa era, es tanta, y veo es que hay un trabajo investigativo de fondo bastante fuerte de tu parte, siempre enfocado en tratar de hacerlo bien, sin el estrés que llevamos nosotros de la rigurosidad académica en el corno, pero sí ha habido como bastante investigación en la parte barroca, ¿no? Sí, mucha, pues, o sea, afortunadamente existe el Internet, entonces, pues, uno puede escudriñar en cuánta biblioteca hay, puede, digamos, conseguir datos, puede conseguir música, puede conseguir partituras, hay muchas bibliotecas, entonces uno va armando, digamos, un gusto y va armando un plan de trabajo, digamos, frente a lo que uno está haciendo, ¿sí? Y es muy interesante porque pues nosotros acá nos hemos formado a partir de las, del material, digamos, que hay grabado, ¿no es cierto? Entonces, yo tomo un disco, escucho y eso es parte de la investigación, ¿no? Intento imitar al que está tocando en esa grabación. Entonces, esa es más o menos la formación que uno va teniendo y la investigación que uno va haciendo, ¿no? Leer mucho sobre las épocas, digamos, en las que uno está trabajando la música, tratar de identificar cuál era el sentir de esa época, ver históricamente qué pasó, ¿sí? Qué pasó en esa época, ¿no es cierto? Yo he trabajado bastante música sefardí y música del Medio Oriente, digamos, antigua, que se dio en España. Las dos se dieron al mismo tiempo. Entonces, pues, me encantaba leer qué pasaba en esa época, ¿no? Nosotros tenemos un componente judío y un componente árabe muy arraigado, ¿sí? Porque tanto los judíos como los árabes vivieron más de 800 años en España y entonces eso ha sido parte de mi investigación, ¿no? Entender de dónde venimos, por qué me gusta esta música, porque lo tengo en mis genes, ¿sí? Porque lo tengo en mi memoria genética y en mi sentir. Y cuando yo investigo y leo eso, pues me fascina, porque pues digo, carambas, 800 años de permanencia, eso es mucho tiempo, sí son muchos siglos para dos civilizaciones que hoy en día, digamos, o se fusionaron o se retiraron, ¿no es cierto?, de este país, ¿sí? Y entonces a mí me divierte mucho eso, digamos, conocer, tener conocimiento de lo que pasó en esa época. Entonces en eso se basa la investigación, ¿sí? En buscar, escudriñar, mirar, sentir, estudiar y tratar de hacerlo como lo mejor que uno pueda en ese aspecto, ¿sí? Sí, sí, claro, súper chévere. Estás hablando de eso, pues de un poco de la historia. En Colombia, digamos que Nueva Granada se funda sobre 1700 y tanto. Habrán llegado algunas orquestas españolas y algunos instrumentos españoles acá. Sabemos que el corno llegó más como hacia 1900, pero la viola de gamba tuvo que haber llegado muchísimo antes. ¿Conoces música hecha en Colombia de esa época? Totalmente, la he hecho, ¿sí? Trabajé con el profesor Egberto Bernal, profesor del conservatorio, ¿sí? Con él trabajé
con él trabajé la música de Colonia, digamos, de esa época, y fue una experiencia. Toqué con ellos cerca de unos 5 o 6 años. El grupo se llamaba Grupo Canto, ¿sí? Y trabajábamos música de la colonia. No, no solamente específicamente de Colombia, ¿no es cierto? Sino de de América hispánica. Y fue una experiencia bellísima porque hay buena música hecha acá, ¿sí? Hay, de hecho, hay un compositor muy bueno bogotano que se llama José Cascante o José de Cascante, que fue maestro de capilla de la Catedral de Bogotá y hizo una música muy interesante, pues para su época a mí me parece que es muy interesante. Claro, había todos los instrumentos, digamos, de esa época que existían en el barroco, digamos, llegaron aquí a América, ¿sí? Eh, yo intenté tocar en alguna época un instrumento que se llama el corneto. Eh, es un instrumento barroco, no lo tengo acá, pues no lo puedo mostrar, pero el corneto es parecido como a una quena curvo y, y, y con eso tocábamos allí con el profesor Alberto Bermúdez, también toqué violas da gamba en ese grupo, era muy interesante la música del periodo colonial aquí en América, ¿sí? Se movía bastante el aspecto en Bolivia, en Perú, en el virreinato del Perú, en Colombia, digamos, en el virreinato aquí en Colombia. En México hubo un movimiento muy interesante también de compositores. De hecho, ustedes deben conocer una forma musical que se llama la chacona, ¿sí? Ujú. Chacona, hay una chacona muy famosa para violín solo, escrita por Juan Sebastián Bach. La chacona es una forma musical que se originó en México, ¿sí? Es un baile. Ellos allá le llamaban un sarao, ¿sí? El sarao de la chacona, que era un baile y entonces eso trascendió, fue a Europa y pues los compositores en Europa la tomaron como una excelente forma musical en la época del barroco, ¿sí? Entonces, pues sí hubo un excelente movimiento acá. Aquí en el monasterio de Santa Clara, en el centro, sí, al frente de la Casa de Nariño, hay varios cuadros y hay, digamos, pinturas en donde hay instrumentos, ¿no? Se ven arpas, se ven instrumentos de viento, instrumentos parecidos a unas gaitas, se ven las violas da gamba, ¿sí? Entonces, pues sí hubo muy buena música acá en esa época, sí. Interesantísimo, súper chévere. En la experiencia de todo lo que has vivido, has notado o crees que hubo en esa época de la música escrita aquí en Colombia, hubo alguna influencia indígena o de las músicas prehispánicas a la música europea? ¿Que se note algún cambio o alguna diferencia entre esa pues mezcolanza entre nuestro mestizaje también? ¿Hay algo musical? Total, totalmente. Hay un instrumento que se llama shaun, ¿sí? El shaun es un instrumento parecido a un oboe, un poco más grande, parecido a un corno inglés, digamos lo mejor, ¿sí? Pero es muy simple, muy rudimentario, ¿sí? Este shaun le llamaban también Pfeife, ¿sí? Eh, se perfeccionó mucho en Inglaterra, pasó a España, de España llegó acá a las Américas, sí, a las Indias, y llegó a mi ciudad, sí, a Popayán, sí, llegó a Popayán. Allá, este instrumento, digamos, en España lo llamaban chirimía, sí, es un instrumento de doble lengüeta, parecido a una caña de fagot o de oboe, tiene un sonido muy estridente, esta chirimía, y pues en Popayán, digamos, tomaban estos instrumentos los españoles y se los pasaban a los indígenas para que hicieran grupos, ¿no es cierto? Para que hicieran música, digamos, para los oficios de maitines en Navidad, ¿sí? Y entonces eso fue quedando en el tiempo, tal vez los instrumentos se perdieron, se acabaron y todo, y estos grupos indígenas los cambiaron. Los tambores siguieron igual como estaban, ¿no? Porque tocaban estas conformaciones con tambores y ellos fueron
cambiando de eso, de esos instrumentos de doble lengüeta a flautas de carrizo, a flautas de bambú, ¿sí? Y hoy en día todavía persisten, en mi ciudad todavía persisten las chirimías. Ya no tocan la música de la colonia, pero tocan bambucos, tocan pasillos, tocan, pues no sé si hayan escuchado una de las piezas más famosas allá en Popayán, se llama El Sotareño, ¿sí? Que es una pieza, digamos, ya de nuestro folclore, ¿sí? Ujú. Eso lo tocan mucho en diciembre. Y entonces a mí me fascina ir a Popayán en diciembre y ver cómo del barroco, ¿sí? De ese sincretismo religioso que ocurrió en el barroco, en esa época, estamos hablando del año 1650, cómo fue evolucionando eso hasta llegar hoy en día a estas chirimías. Eh, y estas personas tocan eso y no saben de dónde viene eso, pero pues lo hacen y a mí me fascina ver, digamos, toda esa evolución histórica de la música. Entonces, claro que hubo esa influencia muy, muy grande de parte de los españoles hacia las personas que hay acá. Interesantísimo, está súper, súper interesante, Miguel, todo ese tema. Y está bien curioso toda esa forma en la que tú lo entrelazas, porque normalmente todo este tipo de historia, sobre todo en la parte de la cuerda, se queda centrado en la cuerda, pero tú lo correlacionas a una parte de los vientos y con un enfoque en el que no se le suele dar a todo esto, que sería pues un estudio musicológico bien interesante. Entonces, es bien chévere. Y eso va a mi siguiente pregunta. ¿No has pensado en irte a la academia, a enseñar y transmitir todo esto estos años de investigación que has hecho por puro amor al arte? Sí, habría que hacerlo en algún momento, ¿no? Habría que hacerlo. No lo he pensado, pues en sí la orquesta, siempre la orquesta, ¿no? Eh, pues, estar en la orquesta, digamos, en cierta forma llena bastante el firmamento de uno, ¿no es cierto? Es que la orquesta nunca para, ¿sí? En la orquesta siempre estamos a mil, la exigencia es grande y entonces, pues a veces lo que uno puede arañar por fuera, digamos, de lo que uno hace, pues es muy, muy interesante, pero pues la orquesta le pide a uno mucho, entonces no es tan fácil, digamos, decir, bueno, me voy a dedicar a hacer estas otras cosas, ¿no es cierto? No es tan fácil y además la orquesta se pone celosa y no, la verdad a mí me encanta estar en la orquesta, o sea, siempre quiero estar en la orquesta, para mí fue un sueño cuando yo escuché la filarmónica, eso fue un golpe grandísimo, ¿sí? Recuerdo que estaban ensayando Emperador de Beethoven, ¿no es cierto? El quinto concierto para piano de Beethoven y yo estaba Herney, estaba Herney tocando segundo corno y estaba una profesora norteamericana que se llamaba Susan Kinkor, hacían eso y yo escuché toda la orquesta y dije, ay, yo quiero estar ahí, sí, eso fue lo primero que yo dije, ¿no? Entonces, pues eso es muy fuerte, es un apego muy fuerte por la orquesta y pues aquí estamos luchando, ¿sí? Esa es la idea. Claro, claro, súper chévere, te entiendo. Mi siguiente pregunta iba a ser si hubiera un ensamble viola da gamba o corno, pero creo que con eso me queda respondido. ¿El corno de la orquesta? Corno, claro, sí, corno, Sí. siempre corno, sí, 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 sí. Perfecto, perfecto, Miguel. Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hoy escuchándote, recuerdo una reflexión que hacía María Joao Pires, una pianista, en la que hablaba mucho a los músicos académicos, y es recordar a los músicos amateur. Nosotros por debajeamos mucho al músico amateur porque decimos, es que esos no sirven para nada. Músico amateur en la palabra estricta es un músico amador, es una persona que ama la música y que ama su carrera y por eso lo está haciendo. Y en ti veo eso, ese músico amateur en la viola da gamba, pero que lo he extrapolado también a nuestra parte profesional, el amor a la profesión, a la carrera, a la viola da gamba, al corno, a la orquesta. Entonces me parece muy bonito escucharte hablar, es súper interesante. Creo que hay muchos, muchos temas para conversar en un futuro. Muchas gracias por estar con nosotros. Ok, ok, bueno, ha sido un placer y ha sido muy chévere. Muchas No gracias por la sé, invitación. no, a ti, no sé si nuestros invitados que están hoy acá viéndonos les gustaría. ¿Qué? Por supuesto, por favor, eso también te iba a decir.
Si podrías tocar un poco de viola da gamba para Sí, nosotros. queremos escucharte. Bueno, bueno, vamos a ver, a ver. Dicen que, vamos a ver cómo está la afinación, porque es que dicen que los músicos barrocos nos demoramos la mitad del concierto afinando para tocar la otra mitad del concierto desafinado. No, eso es un chiste muy malo. Miguel, yo quería hacerte dos preguntas antes de que toques. Sí, ¿Por qué la cuéntanos. posición? ¿Por qué la posición de la posición en que agarra el arco? Porque es Uy, carambas, no, no podría decirte, o sea, pues, eh, mm, la verdad es lo único que me ha faltado por investigar esto, ¿no es cierto? Porque sí, el arco se toma así. De hecho, esto es un mundo abierto. Conozco chelistas, digamos, que hacen música del barroco, que tocan viola da gamba con este arco así, ¿no es cierto? Entonces, pero sí hay una diferencia sustancial y es que, digamos, la parte fuerte del arco, cuando se toma así en los instrumentos modernos, la parte fuerte del arco va hacia afuera, ¿sí? ¿No es cierto? Nosotros los gambistas, cuando tomamos el arco de esta manera, la parte fuerte para nosotros va hacia adentro, ¿sí? Hacia allá, o sea, este es el tempo fuerte. Qué pena, yo voy a bajar un poco esto porque es que casi no se ve, pero ahí les puedo mostrar, el tempo fuerte va hacia allá y el tempo débil va hacia acá, ¿sí? Entonces, siempre vamos en contra de los, pues yo he tocado con chelistas, ¿no? Y es curioso porque ellos siempre vamos en contra de los otros instrumentos, ¿no es cierto? Bueno, pero pues esa es la intención, ¿no? Aquí hay una cosa muy interesante que yo siempre pues investigué, fue que yo tengo dos maneras, yo hice también música del Medio Oriente, ¿sí? Música antigua, pero pues me tuve que adaptar digamos, a la articulación y a la sonoridad y al color, ¿no es cierto? Entonces, en este instrumento soprano que yo tengo, hago música, digamos, mi sonoridad para hacer música barroca es una y para hacer música del Medio Oriente es otra, ¿sí? Eso es muy particular, pero pues hay que hacerlo, porque si quiero hacer música del Medio Oriente y me suena con color barroco, pues no está bien, ¿no es cierto? Si quiero hacer música árabe, tengo que tener un sonido de música árabe. Entonces, eso les quería mostrar, ¿no? Esto sería un sonido barroco. Esto sería un sonido cuidado y, digamos con una sensibilidad muy específica del barroco, ¿no? Es un sonido, no es tan directo porque tiene una ondulación, pero no es, ¿cómo podría decir? No es ronco, ¿sí? Ahora vamos a ver lo lo que es hacer música de árabe, ¿no es cierto? O sea, si escuchan los glissando. Entonces
son dos mundos bien diferentes, ¿no es cierto? El uno es una mezquita por allá en el desierto y lo otro ya es una catedral gótica en Inglaterra, ¿no es cierto? Entonces son colores bien interesantes y pues bueno, esa es básicamente la investigación que se ha ido haciendo, ¿sí? Chéverísimo, Miguel, muchísimas gracias, muy chévere y muy Ok, interesante. No sé si tienen más preguntas. Yo por mi parte pues estoy sumamente agradecido. Ha sido súper interesante todo lo que hemos escuchado ok. el día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchachos, Sí, cuénteme. El corneto. maravilloso. Usted todavía tiene Pepe, una pregunta. No, el corneto no era mío, era algo que me prestaron y pues hace muchos años ya no lo tengo, no lo toco porque pues además pues mencioné pues que tengo, digamos, he sufrido de una enfermedad hace varios años, entonces pues también tuve que prescindir de ese instrumento porque pues eso sí estaba, digamos, bien ligado con el corno, entonces pues eh, he tenido que trabajar el ambiente, digamos, con el corno, pero pues bueno, eso va bien, sí. Sí, pero el corneto hace 15 o más años que no volví a intentar, porque pues sí, hagan de cuenta que uno toca trompeta y corno a la vez, no es muy adecuado, entonces lo intenté por un periodo corto de tiempo, pero pues eso sí ya no lo seguí intentando, porque eso sí puede tener líos. Sí, lo digo fue porque una vez lo llevaste a la orquesta y me puse a fregar con eso y es una cosa como Sí, era interesante. interesante. O sea, tiene toda la agitación, pero se toca con una boquilla, entonces es chéverísimo ese De instrumento, hecho, yo, pero, yo lo pero tocaba con bien. la misma boquilla del corno, entonces pues eso para mí, digamos, estaba bien, ¿no es cierto? O sea, ayudaba con las notas agudas y todo eso, ¿no es cierto? No me trajo así como mucho inconveniente, ¿no? Ya el inconveniente vino más adelante, sí, pero sí fue muy interesante, pero entonces era difícil, sí, no era fácil, no era fácil, es un instrumento bastante complicado, entonces por eso me canté por las violas da gamba, porque no tengo que hacer embocadura ni trabajar con el aire, sino pues, con las manos y me parecía más agradable manejar las dos cosas, ¿no es cierto? No manejar una sola cosa, digamos, por los instrumentos de viento. Miguel, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Ok. Muchas gracias. Uy, Súper Walter, interesante. ¿qué ¿Cómo más? vas? Bien, bien, muy bien. Bien, muy bien. Escuchando aquí. Abrazo, mano. Igual para ti. Muy contentos de poder tener hoy tu experiencia y tu camino en la música aquí con todos nosotros. Muchas gracias. Claro. Agradecerte. Ok, Walter, bueno, saludo, mano, un abrazo, cuídese mucho, mano. Igual. Muchísimas Súper abrazo. gracias, Miguel. Sí, Ok, muchísimas gracias por bueno, acompañarnos hoy, por aceptar esta invitación. ok, bueno, que tengan un día bien chévere entonces, pues, ok, que También para estén muy bien ti. Igualmente, entonces. Gracias, igualmente, Miguel. Miguel. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos están viendo esta tarde. Mañana espérenos con otro super invitado. Muchísimas gracias y que tengan un buen día todos. Buena tarde. Gracias. Chao. Chao, Dieguito, chao. abrazo, chao, chao, pues, chao. Pepe, un abrazo, cuídese. Bueno, Estamos en listo, bueno, comunicación. Un abrazo. pilas, bueno, hágale, me Listo. llama. Dale, cuídese. Bueno, chao, pues, suerte.